Bienvenidos a un capítulo de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV, Radio Bio Bio, biobiochile.cl. Habitualmente conversamos acá sobre teatro, por supuesto, y con realizadores chilenos, talentosos, a veces más o menos simpáticos, pero siempre bien recibidos aquí en esta mesa de Bio Bio TV. Nuestra próxima conversación aludirá a una obra que tiene que ver, por supuesto, con historias locales de una zona de esas llamadas con esa frase tenebrosa que se llama zona de sacrificio, y que habla de la relación de esa comunidad en el norte de Chile, en la región de Coquimbo, con una de las un tranque de relaves de una de las mineras, propiedades de una de las familias más ricas de Chile. Mauro se llama la obra, que ahora vamos a ver un video. Aprueban el proyecto Dominga. Recordemos que este proyecto ya había sido rechazado. Es un ecocidio. Esto va a cambiar completamente. Un relave es aquello que no queremos ver de la minería. Esta huelga podrá ser lo último que yo haga, pero les voy a devolver el daño. Les voy a dejar la tremenda embarrada. Bueno, estamos en Detrás de las Máscaras, en Bio Bio TV, y vamos a conversar, y se los presento de inmediato, a dos de la compañía, la familia teatro, dos de sus integrantes que nos visitan acá. Pali Pavés. Hola. Hola, ¿cómo estás, Pali? Y actriz, ¿cierto? Integrante de la compañía, la familia de teatro, como decía, y por supuesto Eduardo Luna, fundador de esta compañía. ¿Cuántos años tiene ya? 18. 18 años, sí. ¿Cierto? Y director, por supuesto, de esta obra. Bienvenido aquí a Bio Bio TV. Bueno, Mauro alude directamente al tranque, sí. Un tranque para relaves, desechos mineros de una compañía importante, por supuesto, el Mauro. ¿El tranque se llama el Mauro? El tranque se llama el Mauro porque el fundo en el que se convierta en este tranque de relaves se llamaba el Mauro. Era un fundo que no tenía... la propiedad de ese fundo estaba mala vida, no existían títulos de propiedad y había gente que había vivido ahí por más de 100 años. Entonces gente que tenía sus propias formas de vida, sus propias formas de fabricar sus casas, sus formas de vivir, estaban muy arraigadas y arraigadas también a lo diaguita, a ciertas costumbres diaguitas. Y toda esa comunidad, que son más de 100 familias, fueron desarraigadas en el año 2001. ¿Aproximadamente fue? En el año 2001 que fueron desarraigadas. Desarraigadas, sí. Por lo tanto, el tranque ya tiene más de una década. Exacto, o sea, desde el año previo al año 2001 ya andaba gente de la minera haciendo todo el tema de investigación del terreno, qué sé yo, y en el año 2001 ya se empieza a dar todo este proceso de desarraigo. Se ofrecía una cantidad de plata, creo que 14.000 millones de pesos, 7.000 millones de pesos para gente que supuestamente tenía los títulos de propiedad y otros 7.000 millones de pesos que eran para las familias, que esa plata nunca se entregó, y todas esas familias fueron distribuidas de alguna manera en distintos territorios del Valle del Choapa. No. Y después viene todo el tema de la construcción del tranque, que empieza después su funcionamiento por ahí por el año 2006. O sea, ya tiene alrededor de 1.700, 2.000 toneladas. Son 17.000 toneladas de desecho tóxico que tiene en este momento. Sí. O sea, por eso mismo el tranque de relave es considerado el más grande de Latinoamérica, el tercero más grande del mundo, y no sé si recordarán quienes nos están viendo el desastre de Brumadinho en Brasil, en la zona de Minas Gerais, que es un tranque de relave que es la tercera parte de lo que es el Mauro, y que cuando capotó
se arrastró por más de 200 kilómetros y asesinó a más de 300 personas. Claro, la propiedad de la minera, ¿quién es el propietario? Antofagasta Minerals, del grupo Luxich, del que es grupo considerado el grupo minero privado más grande de Chile. Claro. Bueno, se instaló Pali, el tranque, se fue erradicada esa familia, hubo movilizaciones, por supuesto, huelga de hambre, inútiles, se fracasó, se perdió, ¿cierto? Y nuevamente ustedes, porque, bueno, hay que decir que esta compañía, la Familia Teatro, se especializa no solamente en historias locales, relacionar grupos, comunidades con el entorno en que viven, sino que al mismo tiempo investigan en terreno. ¿Y cómo fue? Cuéntanos un poco, Pali, sobre esa... Es importante eso, porque es acercarse a una realidad que muchas veces desde la comodidad nuestra no se ve. Sí, bueno, visitamos el territorio. Visitamos el territorio de Caimanes, que es donde llevaron a estas familias después de sacarlos del Mauro. Entonces tuvimos la oportunidad de conocer a los huelguistas que participaron en el 2010. Claro. Y bueno, tuvimos entrevistas con ellos, con Cristian Flores, que es el que lidera la lucha de Mauro. Entonces fue bien enriquecedor porque pudimos conocer en profundidad cómo fue la huelga, cómo se organizaron y todo lo que sucedió en ese momento. ¿Esas familias radicadas se instalaron relativamente cerca, por ahí cerca? Están muy cerca. Algunas y otras en Las Cañas, que es un sector, imagínate que eran familias que vivían en un sector donde había más de 16.000 hectáreas, 100 familias, o sea, tenían mucho territorio. Y claro, como dice la Pali, algunas familias se quedaron en Caimanes, que es el pueblito más cercano al tranque El Mauro, a 15 kilómetros, y otra gente en Las Cañas, que construyeron una especie de población, como una población de estas casas que le llaman las cajas de fósforo, claro, o sea, chiquititas. Están hacinados, después de estar en un lugar donde tenían sus propias costumbres, donde tenían el río, el agua y donde podían... Humedales. Era una tierra... El bosque de Canelo Chequén más grande de Chile. Claro, era una tierra muy, muy, muy fértil. Y claro, para terminar en una población hacinados... En el campo, en pleno campo, claro, hacinados con unas casas, como dice Eduardo, pequeñitas, cambiando totalmente la forma de vivir que tenían. Sí. Claro. Ahora, ustedes llegaron cuando supieron de que normalmente estaban reactivando algunas formas de lucha, algún reclamo, alguna denuncia. No, cuando nosotros llegamos primero porque de Painecur pasamos a la arqueoastronomía. Claro, bueno, Painecur es una obra que de la Familia Teatro, muy exitosa además, sobre un tema de la cultura mapuche en la zona sur, en Tirúa, por ahí. Claro, al ladito, en Puerto Saavedra. En Puerto Saavedra, en la macrozona que llaman, en la macrozona sur, que fue interesante y fue muy exitosa además, porque fue después del gran terremoto. Del gran terremoto de Valdivia del año 60. Exactamente, claro, el más grande de todo, que ni siquiera había equipos para medir eso, y que por la cultura hubo un sacrificio humano, se supone un sacrificio humano. Exacto. Siempre queda como si fue exactamente así. Bueno, importante eso. Claro, historias locales también. Exacto, y después de esa obra nos metimos en el tema de la arqueoastronomía, que es como la relación que existe de las culturas indígenas con el universo. Y desde ahí llegamos a un arqueoastrónomo que se llama Patricio Bustamante, que él estaba dando la pelea por el Mauro, una pelea histórica desde el año 2001 en adelante, el primero que empieza a denunciar lo que estaba pasando porque se iba a sepultar el sitio arqueológico de Dieguita más grande que existía, que estaba en el Mauro. Así llegamos nosotros al caso. De ahí empezamos a documentarnos con todo lo que existía de manera periodística, lo que existía de material arqueológico, etcétera. O sea, existían bastantes documentos y después llegamos a la comunidad. La comunidad en ese momento estaba absolutamente disgregada porque dentro del proceso de movilización existe un primer proceso que es desde el año 2001 en adelante, que lo lidera Alfredo Ugarte, que era el dueño del fondo aledaño al Mauro, que tenía los derechos de agua y que los necesitaba precisamente la minera para todos los procesos mineros que necesitaba toda esa agua. Alfredo Ugarte da la pelea, luego termina vendiéndose por $23 millones y pasa... Fue el último.
El último que se retiró. O sea, fue el primer luchador, digamos, Sí. el primer luchador o primer guía de la lucha fue el Alfredo Ugarte, y se retira de la lucha por estos 23 millones de dólares. Y después de eso viene un proceso también de desarticulación social. O sea, si bien había una serie de comuneros que estaba dando la pelea hasta ese año, hasta el 2008, después esta entrega de dinero genera toda una fractura. Luego hay un segundo proceso que lo toma Cristian Flores, que es el actual presidente del Comité de Defensa por el Mauro, y donde toma una serie de abogados que dan una pelea que dura hasta el año 2015. Dentro de ese proceso se da esta primera huelga de hambre que está en el 2010. Perdón, un paréntesis. El Mauro recibe el relave del Pelambre. De Minera Los Pelambres. Que conozco la historia. Sí. Estuve ahí cuando estaba en ese conflicto, ¿cierto? Con una periodista de la revista Punto Final Sí. y de La Tercera, si no Sí. me equivoco. No, Punto Final no me recuerdo bien. Sí. Bueno, Claro. así llegaron. Ahora, bueno, hay una historia, por supuesto, hay una historia humana, una historia social, un conflicto humano y un conflicto Sí. social. Pero ustedes hacen teatro, ¿cierto? Teatro con rasgos documentales. Sí. No es propiamente un documental, se puede decir. Es como nosotros le llamamos ahora le llamamos, porque también me costaba nombrarlo, ficción documentada. Ficción, ya. O sea, crean una historia, un relato, Exacto. participa la misma gente del grupo, son actores profesionales, Sí, ¿cierto? sí. Sí. Cuentan un poco sobre esa... ¿Se incorpora gente de la zona también? ¿Del lugar? No necesariamente. Nosotros tenemos un equipo, como te decíamos, que llevamos 18 años. Sí. Es un equipo, es más o menos el mismo equipo que participó en Painecur. Se sumó La Pali, se sumó Nicole Morales, que había sido productora en Painecur. Pero son todos actores profesionales. Lo que sí es que como se da en estos casos, o como con este tipo de investigaciones, es que la comunidad involucrada participa mucho Sí. de los procesos. Como nosotros generamos procesos de apertura del proceso con la comunidad. Entonces, sí, generamos un vínculo, Claro. no es solo ir al territorio, recopilar la información, hacer entrevistas y luego ya no nos vimos nunca más. Se genera un vínculo, estamos conversando, estamos le comentando a la Exacto. gente de qué va el proyecto, recibiendo comentarios de ellos, entonces Sí. así más o menos, así trabajamos. bueno, lo que te quería decir anteriormente a propósito de esto mismo, de la relación con la comunidad, es que cuando creamos la obra o todo el proceso de investigación, creación de la obra, la comunidad estaba paralizada. El 2015 lograron ganar un juicio en la Corte Suprema que determinaba que en el plazo, si la minera en el plazo de un mes no devolvía el cauce natural del estero del Pupío, lo devolvía de manera natural, se tenía que destruir el tranque, ¿ya? Y vino a participar dentro del proceso un abogado de apellido Hanna, que es el mismo que defendió a Chile en la Corte Suprema de La Haya. Él viene a intervenir y a propósito de procesos súper ilícitos finalmente, o sea, desaparece cuando pierde la minera, desaparece el receptor judicial que tiene que determinar o entregarle la notificación a la minera de que tiene que destruir el tranque. Desaparece y aluden a una serie de elementos técnicos del fallo para poder pasarlo, porque después de la Corte Suprema tiene que bajar a un juzgado local, baja al juzgado de Illapel, ahí gana nuevamente la comunidad. A propósito de estos elementos técnicos y de la desaparición de este receptor judicial, cambian el proceso al juzgado de La Serena, y en el juzgado de La Serena gana la minera. O sea, Casi en la penúltima instancia. Exacto, o sea, la comunidad había logrado ganar en el 2015. Bueno, después de eso, de que pierden finalmente, se desarticula nuevamente el movimiento, y en ese proceso estábamos Y ahí nosotros. estamos en el año 2015. 2015. Ustedes se conectaron con organizaciones ecológicas, que hay una, en este instante no recuerdo, que está preocupada justamente del tema de la intervención de las grandes mineras en el desastre que hay, Sí. entre otras cosas, que no es poca cosa, el agua, ¿cierto? En la zona. ¿Tuvieron contacto en ese sentido? Nosotros antes tuvimos más contacto con esta comunidad en particular,
que igual están súper conectadas con Alto Maipo, con Modatima, Sí, con claro. FIMA, con Olca, con Olca, Chile Olca, Sustentable, Olca, claro, sí. Olca es el observatorio. Sí, observatorio. Siempre me llegan Claro. información, distribuye información. Ellos están, Cristian Flores en particular está muy conectado con las Claro. los distintos movimientos que están dando la lucha por las zonas distintas zonas de sacrificio del país. Claro. Entonces, después del estreno de la obra es cuando nosotros empezamos a conectarnos con todas esas organizaciones. De hecho, ahora el fin de semana pasado asistió Lorena Donaire, que después de que Rodrigo Mundaca pasa a ser gobernador de la Quinta Región, ella de alguna manera lidera Modatima hoy día y es la fundadora de Mujeres Modatima. A ella, si mal no recordamos, hace un par de semanas le quemaron su casa. Y el Tratado de Escazú, que fue firmado por el presidente Boric en marzo pasado, que se supone que ese tratado debiera defender a los luchadores sociales y a los luchadores ambientales, todavía no entra en una vigencia tal de que logre generar un proceso donde la Lorena Donaire, por ejemplo, que fue atacada, tenga un juicio distinto. O sea, están pasando por las pericias de Carabineros de Chile, nada más, y Carabineros de Chile entregó mal el testimonio de ella misma, o sea, una serie de irregularidades tremendas que nos dejan dejan a esa gente en la absoluta indefensión del Estado chileno todavía. Claro. O sea, no se ha hecho cargo el gobierno actual. No, para nada todavía. Ahora está en la etapa de la Corte de Apelaciones de La Serena, me decías tú. El último fallo que favoreció a la Antofagasta. Eso fue en La Serena. Pero continúa el proceso todavía. No. Apelaron, ahí ¿no? se cortó. Y a propósito de la obra, en septiembre pasado se reactivó la comunidad. La obra de alguna manera sirvió para reactivar la movilización. Nosotros estrenamos un día viernes, ponte tú, y el día lunes, junto con la comunidad de Caimanes Unidos, fuimos a entregar una carta a Antofagasta Minerals junto con Cristian Flores, con otros dirigentes, con Natalie Yoyan de acá de la región metropolitana, que pertenecía al movimiento No Alto Maipo, hoy día es Seremi de Agricultura de la región metropolitana. Entonces se reactivó ahí recién la comunidad nuevamente. ¿Cómo no? Bueno, estamos conversando con la familia Teatro, la compañía de la familia Teatro, sobre la obra Mauro, de grave denuncia, o sea, que incluye una denuncia a los atropellos de una de las grandes mineras de nuestro país, en relación al tema ecológico y territorial, y las comunidades, por supuesto, que están vinculadas a eso. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a volver ahora cómo se transmite todo eso en esta ficción documentada en la obra Mauro. Volvemos en un ratito. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Biobío TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Bueno, estamos conversando en Detrás de las Máscaras en Biobío TV con la compañía La Familia Teatro sobre la obra Mauro, que está en plenas funciones en la Sala Finisterra aquí de Santiago, en el barrio, en el sector de Providencia. Esta obra va a estar en cartelera hasta el 17 de julio, o sea, todavía tienen la oportunidad todos ustedes de ir a ver una obra que habla de historias locales, de historias chilenas, sobre comunidades chilenas en diferentes lugares del país, en un lugar del país, pero que refleja las zonas de sacrificio de diferentes partes de nuestro país. Mauro se llama, es el título de esta obra, que alude, por supuesto, al tranque El Mauro
ese tranque que tiene una gran cantidad de relaves, desechos mineros de la mina Pelambres, ¿cierto? Y que se está reactivando su reclamo por parte de las comunidades que fueron erradicadas del lugar, casualmente o afortunadamente a partir del estreno precisamente de esta obra. Una obra de denuncia, no solamente de ese sector, de esa experiencia que fue investigada por ella en esta ficción documentada que vamos a conversar ahora, sobre la cual vamos a conversar ahora en la segunda parte de Detrás de las Máscaras en BioBio TV. Bueno, todo lo que conversaron ustedes dos en la parte anterior, en el segmento anterior, parecía una historia sacada de los diarios, una historia con elementos de corrupción, pareciera, por la conducta que tuvieron algunos sectores de la justicia, como que después de un largo peregrinaje judicial expositivo para que devolver esas tierras, resolver estos problemas, la Corte de Apelaciones de La Serena falló a favor de la empresa minera. ¿Cómo se traduce todo eso, esa realidad chocante, difícil, en una obra de teatro? Difícil. Difícil, pero de alguna manera todo eso antecedente y todo ese material ayudan a poder nutrir y construir un texto. Perdona, porque en esta historia, en ese material, a lo mejor en esos documentos que ustedes leyeron, encontramos de todo, ¿eh? Encontramos drama, seguramente claro, comedia y tragedia, claro, ¿cierto? Claro, entonces todo eso de alguna manera va ayudando para comenzar a construir el texto, que es la manera un poco en la que trabajamos en la familia. Al principio, ¿sabes lo que nos pasó, Leo? Que en un principio, cuando empezamos a documentar todo, nosotros decíamos como, bueno, aquí hay que defender esta comunidad, como muy como desde sí, la visión de un artista o de artistas que quieren generar una denuncia. Claro, porque un poco viendo el lado desde lo que estaba sufriendo esta comunidad, cómo les quitaron su territorio. Entonces nosotros decíamos como, pucha, qué injusto, hay que hacer algo. Claro, pero lo que nos encontramos en el proceso, Leo, el proceso fue muy distinto. Muy distinto. O sea, lo que nos encontramos sobre todo fue la desarticulación social y cómo esos mismos comuneros que habían dado la pelea durante tantos años se habían corrompido. Entonces, la obra es incómoda tanto para la minera como para las comunidades, y en eso nos ha apoyado mucho también los dirigentes actuales, como a mostrar esa realidad, porque si no mostramos esa realidad, no hay manera de reformularnos como comités, como dirigentes, como comuneros en lucha, si no mostramos cómo las contradicciones profundas que generan estos conflictos en comunidades empobrecidas donde se ha metido mucha plata, es imposible que se pueda avanzar. Y que finalmente toda esa desarticulación es lo que genera la minera. Porque hay mucha gente que está convencida y cree en que, claro, la minera, desde que llegó a ese lugar, cambió su vida, porque les dio un trabajo, les dio un sustento. Y no solo eso, porque muchas veces la minera apadrina a los hijos de estos trabajadores, les paga sus estudios. Entonces, va comprando, igual que los narcos, va comprando conciencia. Exacto, va comprando a la gente, y la gente dice, no, pues acá mis hijos tienen estudio, yo tengo trabajo, y esto es gracias a la minera nos cambió de cómo estábamos antes. Claro. Y además por la necesidad de trabajo, eso es una realidad. Eso es una realidad, A veces el único trabajo, porque la agricultura no da. No da, claro. Entonces llega la minera pagando sueldos súper buenos, y aparte ofreciendo estas ayudas, poniendo bibliotecas, poniendo espacios de cultura y diferentes cosas. Entonces va desarticulando toda esa red. Y se van creando conflictos. Y se van creando conflictos, exacto. Y aludimos algo que descubrimos también con la misma comunidad, que todas esas amenazas a los dirigentes se da precisamente por los trabajadores de clase más baja. No es que la minera o las empresas a lo largo del país suiciden ellos como entidad, suiciden dirigentes, sino que es la misma gente pobre que llega a trabajar a esas empresas
que no se imaginan nunca que iban a ganar lo que ganan ahí, porque los sueldos son altísimos, por miedo a que se les cierren ese trabajo y por miedo a volver a la pobreza, es que terminan decidiendo matar a uno más dirigente. Claro. Eso es lo terrible. Entonces, de alguna manera quisimos reflejar esa problemática dentro de la obra. Entonces, dentro de esta ficción documentada, nosotros tomamos como origen la huelga del 2010. ¿Ya? Son huelguistas que, habiendo pasado huelga de hambre. Claro, una huelga de hambre, que es como también se le llama la huelga de los pobres, porque es la única, es como la arma que tienen para luchar frente a determinadas causas. No tienen camiones para cerrar la carretera, ni vehículos para trasladarse. Exacto, esa es la herramienta, o sea, sacrificar su cuerpo claro, por una causa. Tomamos como antecedente algunos personajes que vivieron la huelga del 2010 y creamos una ficción de una huelga de hambre en una época actual, en la actualidad, donde están decididos ya después de todo el proceso que han tenido, decidido ir ahora sí, efectivamente, hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta la muerte, para que se destruya el tranque de Relave. ¿Y empezó la huelga? No. ¿Ah? ¿No ha empezado la huelga todavía? No, ya empezó dentro de la obra. Dentro de la obra empezó la huelga. Sí, claro. O sea, ya dan, cuando parte la obra, ya llevan 20 días de huelga de hambre. Y toman como antecedente, esta vez estudian estos personajes, y toman como antecedente la huelga de hambre del movimiento del IRA en el año 81. ¿Sí? O sea, toman ese antecedente de una huelga muy radical para radicalizar también esta huelga. Y dentro de ese espacio, que es la huelga de hambre, donde ya llevan 20 días, es desde donde surge la obra. Entonces se suceden una serie de acontecimientos. Si bien la obra, como la estructuramos nosotros, le damos tiempo al desarrollo de los personajes, lo que va ocurriendo es la desarticulación de este mismo movimiento adentro. Ya, lo cuentan también ahí. Contamos eso. Claro. O sea, cómo se desarticula. Incluso hay un personaje, lo voy a spoilear un poco, pero porque es un antecedente importante. El tema del cáncer de estómago allá es muy pregnante. La cantidad de casos de cáncer al estómago es impresionante en la región. Entonces hay un personaje que entra a la huelga teniendo cáncer al estómago. Ya, déjalo. Lo vamos a sí, en todo caso, todos los conflictos internos también y la forma como se está enfrentando se va contando en este relato que mezcla la ficción a partir de documentos y la documentación. Bueno, mira, vamos a ir terminando ya. Mauro se está presentando en la sala de la Universidad de Finisterra, como decíamos, en Pocuro, 19:35, jueves, viernes y sábado, 20:30, domingo, 19 horas, hasta el 17 de julio. Agradezco, por supuesto, la invitación, o sea, haber aceptado esta invitación a conversar sobre un tema, zonas de sacrificio, una de las tantas que hay en nuestro país, siempre, por supuesto, con el apoyo del estamento gubernamental, por supuesto, y del estamento judicial muchas veces, en perjuicio, por supuesto, de las comunidades, de los territorios, del medio ambiente, por supuesto. En este caso, Mauro. Sí. Gracias por venir a conversar. Gracias por la información que nos entregaron. Que les vaya excelente en las funciones que quedan. Muchísimas gracias por el espacio, porque si bien la obra en algún momento la cubrieron los medios, la cubrieron como una de las obras que reabría los espacios en septiembre pasado, pero no tan profundamente sobre lo que trata la obra. Y eso, por eso te lo agradecemos muchísimo, Leo. Pali, muchas gracias, que te vaya muy bien. Eduardo, muchas gracias. Saludos a todos y que les vaya muchas bien. Gracias, Leo. Bueno, ustedes, nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre, aquí en Bio Bio TV.